Bueno, estamos acá nuevamente reunidos. Hicimos una pausa de un par de horas porque queríamos ver un poco como los cambios también que ocurren en la luz, en el paisaje de este maravilloso espacio que tiene Gustavo. Y también porque queremos ver cómo de alguna manera la luz afecta estos materiales. Así que para retomar la conversación que veníamos haciendo, inicialmente como sobre tu formación, sobre tu relación con el material, pero al mismo tiempo tu relación con Pietrasanta, tu relación con Carrara, hay una cosa que quería preguntarte antes de que empezáramos a ver directamente las obras, y es cómo logras conciliar esta ambigüedad o esta dualidad tan interesante y tan particular que tiene tu obra, que es, por ejemplo, desde una perspectiva, hablar de unos materiales que nos trasladan como a la historia del arte, que nos trasladan a unos procesos que son centenarios, y unas formas que son tremendamente modernas, que tienen una, digamos que una forma de, una estética completamente distinta de esta. ¿Cómo se concilian estos dos mundos de esa manera como tan interesante en tu trabajo? Suena algo raro ese contraste entre el Renacimiento y en los tiempos actuales, pero si hablamos del mármol como material, ahí existe una gran identidad entre lo que fue el Renacimiento y, digamos, el figurativo de ese momento y y las formas que yo trabajo. Porque al yo encontrarme con este material, veo que encuentro esa naturaleza, esas formas orgánicas, las cuales voy a intervenir y que de alguna u otra manera esas formas, esas líneas que manejo en mi obra se identifican con la naturaleza. Entonces yo creo que es el tiempo el que va hablando y por lo cual uno se va adaptando a la forma y a los momentos que estamos viviendo. Sí, estaba pensando, por ejemplo, que no es del todo incompatible, para nada me parece incompatible pensar en que un material esté casado única y exclusivamente con un tipo de estética, por supuesto. Por el contrario, me parece que esa forma minimalista a la que tú llegas con tu trabajo, digamos que eliminar completamente los detalles y convertirlo más bien con una forma completamente pura y orgánica, como estabas diciendo, hace parte también como de otra tradición que puede uno encontrar. Fíjate que cuando nos estábamos encontrando esta mañana, yo estaba hablando de Stonehenge con las piedras ahí atrás y encuentro que sí hay como algún tipo como de relación con esas formas verticales, con ese tipo de arquitectura primitiva, de alguna manera también. Claro, yo creo que, a ver, un artista cuando está en la búsqueda de un estilo, digamos, de su identidad o con qué se puede encontrar mejor en su estilo, eh, yo creo que los materiales todos funcionarían. Hay que ver cómo se intervienen y de qué manera se pueden expresar con sus movimientos y la forma que se adquiere. Como por ejemplo una pieza inicia desde esta concepción que tú tienes de convertir el material crudo a convertirlo en un material liso, en un material suave, con una intervención ya de tu parte, y cómo va pasando a la monumentalidad. Cómo... En mi obra, en general, en las diferentes técnicas que trabajo, parte del boceto, de los dibujos, del diseño, que voy calculando casi que siempre, proyectándolas a obra monumental. Yo creo que ha sido como una obsesión de imaginar mi obra siempre en el espacio. Y al decir esto, lo que quiero expresar es que la obra de alguna u otra manera vuela en el espacio, entonces se vuelve muy monumental. Si estábamos hablando hace un momento precisamente como de ese diálogo que hay entre el pasado, el renacimiento, los materiales y un lenguaje muy contemporáneo, pues también le trae a la mente a algunos artistas contemporáneos como el caso de Anish Kapoor, que también trabajan en torno como al espejo, como a la mirada del paisaje que parece que se perdiera, ¿no? Hay un cierto efecto donde hace como que la pieza se convierta como invisible, como que se perdiera un poco con el paisaje también.
Claro que sí, esa obra, hay una obra muy especial de Anish Kapoor que se llama Puertas al Cielo, que está en Chicago. Es una pieza que va hablando en el día a día que va pasando en el entorno de los edificios, los brillos de las ventanas, de todo. Es algo muy particular lo que va eh, hablando durante el día estas piezas que hacen refracción. Bueno, al respecto de eso mismo que estás comentando, voy a preguntarte precisamente cómo surge la forma. Es decir, yo me atrevería a decir que en el caso del mármol, como lo decía Miguel Ángel y como lo dejó registrado en algunos de los documentos que se conocen, especialmente los escritos por Vasari, Miguel Ángel comentaba que cuando él conseguía un bloque, el caso, digamos, de un bloque largo como fue el David, él lo que se encargaba era como de liberar la forma que estaba contenida dentro del bloque. Pero en el caso del metal, pues el metal digamos que no trae una forma sugerida, sino que tú la vas modelando según una idea. Entonces mi pregunta básicamente es de dónde surge o qué sugiere la forma que vas creando. Sí, Cristian, es muy bonito ese ejemplo que hablas de Miguel Ángel, que a la piedra había que quitarle lo que sobraba y ahí Exacto. estaba la obra internamente. Mi obra, hablando del acero, hay algo para interpretar muy interesante. Digo interesante porque ha sido como una búsqueda constante y es que en el vacío donde está presente esa obra, ese vacío, eso que en algún momento no vimos y hace presencia el espejo del acero, es donde la línea y esa armonía empiezan a hablar, lo que estábamos hablando, lo que va traduciendo en el día a día esa refracción. Entonces, eh, digamos que aquí la que habla es la línea y la forma, de, interpretándola en el vacío que está ocupando eh, la pieza en el espacio que esté. ¿Ya? Entonces, en ese caso, eh, es más para gozarla, para tocarla como técnica. Bueno, estas piezas de metal y esta especialmente que estamos viendo como que reiteran algo que estabas comentando y es el tema del dibujo, o sea, como que realmente parece más un tema de línea que un tema de volumen, porque a partir de la, no sé, de la fotografía o del video en este caso, es como que el volumen se perdiera y el espacio se genera como un vacío en el cual uno no tiene exactamente claridad de las dimensiones, la naturaleza queda deformada, queda perdida. Entonces me llama la atención eso, como que se trata de una serie de esculturas donde al contrario parece estar negado el volumen en pro del dibujo, donde la línea se exalta. Sí, y hay algo muy particular en piezas como esta, y es que, a ver, al inicio, cuando está el dibujo, se transforman totalmente cuando ya se están materializando, ¿ya? Por eso, en muchas de las obras, una de las grandes cosas que estudio es este diseño o este modelo realmente funciona en qué técnica, en el acero, en el bronce o en el mármol. Entonces ahí hay algo que se estudia y se llega, de pronto en muchas ocasiones se puede equivocar uno porque, bueno, podría haber funcionado más en mármol que en acero. Lo que me dices de este vacío, de esta refracción es muy interesante en estas partes convexas, porque miren todo ese registro, todo eso que pasa ahí, que se sale de la obra. Aquí retomando el tema del mármol, cuando ya me enfrento a un bloque, pasan muchas cosas. Puede partir todo desde un diseño, un modelo eh, en el papel y luego pasarlo a un modelo como para tener un ejemplo de lo que va a pasar en el bloque, con base en el bloque que tengo. Pero muchas veces pasa que voy directamente y, y el modelo, el diseño, el boceto es directamente en el bloque. Es más lo que me va hablando el bloque. Y como te hablaba ahorita, eh, hay muchas piezas que esas partes orgánicas, esas partes naturales, en muchos casos las dejo, porque son parte de lo que inicialmente fue ese bloque que se empezó a intervenir. Entonces, dejar ese fragmento, esa parte natural, me parece algo interesante porque habla por sí sola. Mira, por ejemplo,
estas vetas naturales que ha hecho los millones de años, los ácidos del agua, la tierra, dan estas características que no las podría hacer uno ni en una pátina bien trabajada. Yo tuve la oportunidad de conocer al maestro Miguel Sopó, que fue, pues, digamos, uno de los grandes escultores de la primera mitad del siglo XX. Era una persona tremendamente robusta, vigorosa, herculoide todavía, como que el trabajo de la piedra todavía le había generado como unas características en el cuerpo de fortaleza tremendas. Y él trabajaba en una época donde pues no existía ninguna de estas herramientas de percutor, Claro. o algo así. No sé si de pronto Bueno, tú sientes, digamos, que físicamente el escultor sufre como de algún tipo de problema a largo plazo cuando tiene que ver con los golpes, con la vibración, no sé. Cristian, te cuento que en Pietrasanta, con quienes trabajo de la mano con mi obra, son artesanos que, bueno, por décadas han pasado eh, por sus bisabuelos y ellos han heredado estas técnicas de trabajo en el mármol. Por lo general casi todos están mayores de 75, 80 años y no sufren de nada. Yo creo que los que sufrimos son los que venimos detrás de ellos porque, no sé, ellos yo creo que lo tenían ahí en la sangre. Yo hasta el momento voy bien, pero sí es un trabajo de fuerza, de la manipulación de estas piezas, porque el mármol realmente es muy pesado, entonces manipularlas y aparte de manipularlas, solamente la talla directa sobre la piedra es de mucho esfuerzo, el martillo, las almadanas, los cinceles, saber coger esta herramienta es fundamental. Bueno, tú nos estabas contando que muchos de estos bloques de mármol los trajiste directamente desde Carrara. ¿Cómo se carga uno todo esto? ¿Por dónde se envían? ¿Cómo llegaron todas estas piezas a Medellín o a Antioquia? Hay una historia muy bonita y es que yo llego a Pietrasanta y encuentro el primer laboratorio donde yo trabajo, el laboratorio Pala. En ese entonces yo acompañaba a los artesanos a buscar las piedras que ellos necesitaban para las comisiones que tenían. Cuando ellos compran un bloque en las minas de Carrara, lo tumban desde la montaña y se despedaza. O sea, quedan unos despuntes, que esos despuntes ellos los llaman descartes. Esos descartes son los que yo empecé a recoger en el tiempo. Eso fue parte de mi gran tesoro, que fueron mis primeras 13 toneladas que traje a Colombia. Vienen vía mar, pedazos que para mí todavía siguen siendo muy valiosos porque realmente son despuntes que ahorita hasta en el mismo Italia ya son tesoritos. Antes, estamos hablando de hace 24 años, 25 años, ahora esos despuntes ya no se ven, ya hay que pagarlos y muy bien pagos. Yo lo despaché y regresé a Colombia por primera vez después de haber viajado la primera vez en el 96. Y para mí eso no dormía pensando qué día llegaban, y fuera de eso en Cartagena los detuvieron, tuve mil problemas para sacarlos, que esas piedras que pesaban demasiado, ¿por qué pesaban demasiado? Había que explicar mil cosas. En ese entonces una empresa que me ayudó a traerlos me prestó unas bodegas en la autopista de Medellín. Allá los tuve y yo todavía no podía trabajarlos, pero todos los días iba a saludarlos. Esa es una historia muy bonita porque para mí eso era el tesoro de mi vida, tener esos primeros mármoles y tenerlos en mi casa, en Colombia. Hola, buenas tardes otra vez. Nos encontramos el día de hoy reunidos nuevamente con Gustavo Vélez. No estamos esta vez en el espacio abierto que habíamos visto previamente en su estudio en El Retiro, sino que en este caso nos encontramos en el otro estudio que tiene Gustavo en Medellín y pues del cual vamos a comentar también un par de cosas como cómo se vive el trabajo en dos espacios diferentes, si de pronto uno lo tiene específicamente en uso para algún tipo de trabajo, de técnica, si de pronto este también lo utiliza como una suerte de bodega para almacenar algunos de los trabajos, de los bocetos, etcétera. A ver, este espacio que tengo en Medellín, realmente lo tengo ya hace 16 años. A los inicios fue
mi estudio de todo, de modelado, de diseño. De hecho, en este espacio tallé muchos mármoles que en el tiempo lo reemplacé por el del Retiro que vimos anteriormente. Y ahorita este espacio ya, digamos, hace unos 8 años lo he destinado más para el tema de modelado en Icopor. Este espacio aquí lo tengo para eso y también se concentra gran parte de la obra que ya está terminada, obra que está de paso, que viene de ferias, más que todo en América, de algunas exposiciones, regresan a este sitio digamos, como epicentro de América para donde sigan las próximas muestras. Además, un espacio muy propio para bodega, destinado también para empacar la obra cuando va para diferentes sitios. Pues precisamente detrás tuyo estamos viendo como algunas piezas desembaladas y algunos también como embalajes. Muéstranos de pronto algo de las piezas que están en tránsito, que vienen de pronto de esos otros destinos y de galerías. Aquí hay obra que, de hecho, estas son algunas piezas que están empacadas que iban a una exposición a Dubái y se frenó ahorita por nuestra cuarentena. Aquí hay un bronce. Piezas, bueno, por allá tenemos unos modelos, parte del taller. Y aquí, bueno, aquí hay una pieza en acero que está sin su base, pero está ahí todavía reposando también precisamente por la cuarentena. Aquí está el espacio que les hablaba de obra ya terminada, obra que de hecho ha estado de paso, bueno, está de paso porque piezas que estuvieron expuestas, bueno, en diferentes galerías por fuera, en ferias, algunas que son de series que he sacado y aquí está algún número de ellas. Este, por ejemplo, es otro cubo, como lo que hablamos ahorita, un cubo del cual sale una geometría perfecta. Esta pieza se llama origami y el cubo está en una diagonal, parado en una diagonal que lo atraviesa de pin a la punta de arriba y forma este movimiento geométrico. Este es un bronce. Esta es una pieza de metal, ¿verdad? Sí, es un bronce. Este es un bronce fundido en Italia, la Fondería Mariani. Es que creo que, digamos que hay un punto donde el lenguaje, independientemente del material que estés trabajando, hay un lenguaje tan similar que se confunde uno al poder ver las piezas, porque quiero decir como que cuando uno conoce muy bien tus piezas en mármol blanco y hay una semejanza de pronto entre las piezas en bronce o las piezas en acero inoxidable, es como si todas las piezas se volvieran flexibles y como si todas fueran hechas en un mismo material, pero solamente la superficie fuera la que variara, la que fuera distinta. Claro, de hecho pienso mucho cuando voy a hacer una pieza, cuál va a ser su material. Porque, a ver, digamos en el tema del mármol, en muchos casos yo llego a adquirir ciertas transparencias. Hay mármoles que, digamos, me aprovecho de su dureza y de su resistencia y llego a transparencias que no lograría en ningún momento en un bronce o en un acero, ¿cierto? Entonces eso es como un valor agregado del material porque pues aparte de uno adquirir una forma por el diseño, por las líneas, adquirir una transparencia que digamos en el acero logramos un espejo por el brillo, en el bronce una textura, pero en el mármol se logra una transparencia que es única. Entonces lo que dices es verdad porque, a ver, siguen siendo esas figuras, digamos, elásticas, pero cambiando de material tienen una connotación diferente. Bueno, por aquí ya, todo esto son, digamos, aquí afiches de póster de algunas obras, de algunas exposiciones. Allá arriba Marino Marini, por ahí tengo unos de Igor Mitorá, de Sofía, Bari, el maestro Botero cuando tuvo la muestra en el 2002 en Pietrasanta, 2001 creo, sí. La primera muestra de él en Pietrasanta. Por aquí con el maestro Botero en Pietrasanta.
año 96. Bueno, Gustavo, mira, hemos estado reflexionando sobre cómo la contingencia y la cuarentena pues, nos han encerrado, nos han ensimismado un poco como a retomar trabajos olvidados, cómo nos ha puesto también en una actitud reflexiva frente a la producción artística. ¿En qué estás trabajando? ¿Qué viene más adelante? ¿Qué proyectos, digamos, quedaron un tanto frenados, pero en los cuales sigues trabajando apenas acabe esta incertidumbre? Sí, ahorita estoy trabajando en algunas piezas que tengo empezadas en Italia, en mármol y en bronce, que son obras que van a venir a Medellín a la exposición que tendré aquí en la Galería Duque Arango. Algunos de los otros proyectos que están para retomar luego de esta cuarentena es las ferias, que sabemos todos que quedaron gran parte de las ferias aplazadas, Maco, México, la de Lima, las ferias que las galerías con quienes trabajo estábamos ahí agendados para todo esto. Aparte de esto también un gran proyecto en Italia, una obra de 16 metros de altura que por esta crisis y todo lo que ha vivido Italia, creí que las cosas se iban a quedar ahí más o menos, pero se están retomando ya para empezar a trabajarle. Hay una agenda de varias exposiciones. En Emiratos Árabes también tengo una para este año, y otra de las muestras grandes de este año es en un museo en el norte de Francia, en la ciudad de La Baule, que se inauguró el 14 de febrero con la obra de pequeño y mediano formato, y la idea es que la exposición se reinaugura de nuevo con la obra monumental, que sería ahorita en junio, para completar la muestra que dura todo el 2020. Gustavo, tenemos que agradecerle primero que todo a la Galería de Duque Arango, que es la que nos prestó este espacio para podernos poner en diálogo, y agradecerte a ti por habernos abierto entonces las puertas de tus distintos estudios y mostrarnos un poco del proceso creativo y de lo que estás trabajando en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian, a ti por este espacio tan especial, y a la Galería Duque Arango porque ha apoyado que esto sea un proyecto que va a salir adelante con todas las muestras y todo lo que viene. Y un saludo a todas las personas que tuvieron la oportunidad de ver este encuentro virtual. Nos estaremos encontrando nuevamente en nuevos contenidos que estaremos mostrando a continuación. Un saludo, hasta luego.